Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como corresponde, según el horario que les esté tocando ver este video. Hoy vamos a continuar con el concepto de la calidad dentro de la unidad que ya habíamos visto, la toma de decisiones. Y vamos a hablar un poquito de qué trata todo esto de la calidad y los sistemas de gestión de calidad que están tan en boga hoy en día y que son tan necesarios para absolutamente todo lo que nosotros realicemos, todas las actividades que realicemos, pero sobre todo para nuestro objetivo final, que siempre dentro de una organización es generar ventas, nuevas ventas. Bueno, y la importancia de cumplir estos estándares de calidad que de alguna manera tienen mucho que ver con lo que veíamos en la otra unidad acerca de hacer foco en el cliente, ¿sí? Porque básicamente quien define la calidad o quien define el estándar de calidad es el cliente, ¿sí? Entonces, para hacer foco en sistemas de gestión de la calidad, vamos a tener que estar muy atentos a qué es lo que el cliente percibe como calidad, tanto de producto o de servicio. Pero bueno, en principio vamos a empezar hablando un poquito de la evolución, cómo evolucionó este concepto de la calidad a través de la historia. Como vemos acá en esta primer filmina, todo empieza como un control de la calidad aplicado a la producción, ¿sí? Pero es un control de calidad justamente que se genera al final del proceso productivo, ¿sí? Como dice ahí, es más oneroso. ¿Por qué es más oneroso? Bueno, básicamente porque eh, todos los errores que yo cometí al momento de controlar la calidad los detecto, pero ya los cometí, porque los estoy de alguna manera haciendo un control, como se dice, correctivo. Estoy viendo qué es lo que me salió mal para volver a hacerlo. Imaginen esto en una empresa constructora, ¿sí? Donde yo construyo una casa y después veo que salió mal. Obviamente, vamos a un punto, me estoy yendo a un caso extremo, pero para mostrar más gráficamente que en ese caso o en muchos casos este tipo de gestión de calidad es totalmente ineficiente, porque yo tendría que probablemente tirar abajo una pared y arreglar, o supongámonos que estuviéramos construyendo una ruta, un camino. Si yo me doy cuenta que está mal construido cuando termina la obra, tengo que volver a hacerlo con todos los costos que eso implica, o romper los tramos que están mal hechos y volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, obviamente hay productos en los que afecta más y productos en los que afecta menos. A ver, un sándwich mal hecho se puede hacer con poco costo, pero tengamos en cuenta que al fin y al cabo, si yo me equivoco en hacer un sándwich y lo tengo que hacer todo nuevo o tengo que tirar ese sándwich, estoy duplicando mi costo. Entonces, el sándwich que vendo bien ya son el costo de dos sándwiches y la rentabilidad cayó. Entonces, en ese sentido, este control de la calidad al final terminó siendo bastante ineficiente. Entonces, eh, en este eh, en este continuo de la búsqueda de la calidad que nos llevó al estado actual de los sistemas de gestión de calidad, el paso intermedio fue un aseguramiento de la calidad, como dice el número 2, que tiene que ver justamente con ir asegurando, primero obviamente, como dice ahí, lo que el cliente busca y desea, ¿sí? Como dije recién, la calidad la define el cliente, pero ese aseguramiento de la calidad se basó en una premisa básica que es ir asegurando la calidad a lo largo de los procesos de producción. Entonces, que no fuese un control de calidad al final del proceso, sino que este control se dividiera en etapas previas, donde yo pudiera ir controlando cómo se iba superando cada etapa de producción. Con los ejemplos que decíamos recién, obviamente que yo voy a hacer un control de calidad cuando construyo una casa, voy a controlar sus cimientos, que esté todo bien, que esa etapa haya quedado sin errores, y recién después de que esa etapa quede sin errores voy a pasar a la siguiente. Lo mismo cuando yo construyo un camino, y lo mismo puede ser cuando yo produzco un sándwich. ¿Sí? Primero voy a controlar que la carne esté
bien cocida o al punto que yo considero punto de calidad, y recién después voy a armar el sándwich. Bueno, básicamente es eso, es ir poniendo pasos intermedios. Por supuesto, esto fue evolucionando hasta llegar al último punto en el que estamos hoy parados, sobre el cual hacen mucho hincapié los procesos, los sistemas de gestión de calidad, que tiene que ver con el Total Quality Management o gestión de la calidad total, TQM las siglas en inglés, que ya pasa a ser un sistema, como dice, de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto de mejora, pero que pasa a hacer uso del concepto de sistema. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente todo el sistema tiene que estar bajo bajo el trabajo de calidad, por decirlo de alguna manera, bajo las reglas y las normas de calidad que yo determino que son las necesarias para llevar a cabo mi producto de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mi sistema empresa va a estar actuando y va a estar interrelacionándose de la mejor manera posible para asegurar esa calidad. En todas las etapas del proceso va a haber calidad, pero no solamente en las etapas del proceso productivo o en la etapa de producción o de prestación, perdón, del servicio, sino que todas las etapas, todas las áreas que hacen de respaldo y de backup a esa producción del servicio o a esa venta también se van a regir con normas de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad va a estar presente en todas las áreas de la empresa, en el área de gestión de personas, en el área contable, en el área de ventas, en el área de atención al cliente, en el área de producción, en el área de marketing. Entonces, la calidad total va a estar presente en cada sector de mi empresa, y eso va a hacer que cada proceso de mi empresa se gestione de la mejor manera posible, siempre haciendo foco en lo que el cliente busca. Entonces, de esa manera vamos a tener toda una empresa basada en la satisfacción del cliente, realizando sus actividades de la mejor manera posible para lograr esa satisfacción, y obviamente que esto va a repercutir claramente en mayores ventas y en un mayor crecimiento. Bien, gestión de la calidad, algunos conceptos. ¿Sí? Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, como decíamos recién, tanto interno como externo. ¿Qué quiere decir interno como externo? Bueno, el cliente interno obviamente son nuestros empleados. Hay una frase muy conocida de el creador de Amazon, no me voy a acordar el nombre ahora, pero él dice que lo primero para una empresa no son sus clientes, ¿sí? Lo primero para una empresa tiene que ser sus empleados, porque si uno cuida de los empleados, ellos se encargarán de cuidar a nuestros clientes. Básicamente el continuo es así. Yo necesito generar un contexto de calidad interna para que eso se traslade hacia afuera. Entonces, como dice ahí, necesito tener y hacer foco en la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, tanto externo, que es quien viene a comprar mi producto, como interno, porque ese cliente interno es el que me va a asegurar a mí la satisfacción de las necesidades del cliente externo. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a cabo en la empresa. ¿Sí? Implantar la mejora continua tiene un principio pero no un fin. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que trabajar con una conciencia y con una filosofía, por decirlo de alguna manera, de la mejora continua, de que todo se puede mejorar, de que todo se puede hacer cada vez de manera más eficiente y cada vez mejor, y sobre todo hoy en cuanto a la satisfacción de los clientes y las necesidades de los clientes. Hoy por hoy, en un mundo tan dinámico en el que vivimos y donde los incentivos son permanentes y cada vez mayores, los clientes también van cambiando. Hoy estamos hablando de clientes que no son consumidores, sino que son usuarios, donde la fidelidad que tiene el cliente ha disminuido un montón. Entonces tenemos que estar muy atentos a los cambios en sus necesidades y estar siempre dispuestos a mejorar lo que brindamos, tanto como producto y sobre todo como servicio, el servicio que hacemos con él, alrededor de lo que vendemos, ¿sí?
Otro punto importante es el total compromiso de la dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser la calidad total una filosofía que abarca toda la empresa, una de las maneras más eficientes, valga la redundancia, de lograrlo es a través del liderazgo de los directivos o de los mandos medios, de las personas que tienen a cargo, ¿sí? Otros empleados. ¿Por qué? Porque básicamente yo necesito transmitir esta cultura, porque al ser una filosofía integral de toda la empresa se transforma en una cultura organizacional, y la cultura sí o sí se traduce, se traspasa, se hace llegar a los empleados a través de los líderes, ¿sí? Los líderes son los que con el ejemplo van mostrando el camino. Entonces es muy importante que para implementar una cultura de la calidad total, la dirección tenga y los líderes de mandos medios tengan un compromiso muy importante con esta forma de trabajar, porque los demás empleados, los que están a su cargo, solo van a seguirlo si ellos logran demostrar que ellos también están dispuestos a hacerlo y que es la mejor forma de hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Participación de todos los miembros de la organización es básicamente parte de lo mismo, ¿sí? Y fomento del trabajo del equipo hacia una gestión de la calidad total. Bueno, al ser una filosofía, al ser una cultura organizacional, todos y cada uno de nosotros debemos ser parte de esta gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que hacer nuestro trabajo de la mejor manera, enfocada a la satisfacción del cliente que estamos buscando desde siempre. Involucración del proveedor en el sistema de calidad total de la empresa, dado el fundamental papel que en la consecución de la calidad de la empresa. Bueno, básicamente quiere decir que si bien el proveedor es un agente externo a la empresa, realmente es un factor clave en las posibilidades que nosotros tenemos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un proveedor que cumple, por ejemplo, es muy difícil que yo pueda cumplir con mis clientes. Esto es una cadena, en la cadena de distribución, en la cual somos de alguna manera todos socios, que estamos en búsqueda de un fin último que tiene que ver con la satisfacción del consumidor final. Pero el consumidor final es el último eslabón de esta cadena, que arranca desde el productor de materia prima, va pasando por fabricantes, va pasando por mayoristas, minoristas y llega hasta el consumidor final. En esa cadena que va desde el fabricante el productor de materia prima hasta el consumidor final, somos un montón de empresas que tenemos que tener alianzas estratégicas para que el consumidor final, que es quien finalmente sostiene toda esta cadena, porque con su compra él sostiene las ventas de las demás empresas, necesitamos tener alianzas estratégicas que nos garanticen de alguna manera ese continuo de una forma eficiente, que el producto llegue al cliente de la mejor manera. Y es muy importante entonces en este punto que estamos tratando, dentro de cada empresa, la participación de los proveedores. ¿Sí? Los proveedores son fundamentales, tienen que ser socios estratégicos, no tiene que ser alguien a quien yo le tengo que ganar de alguna manera el precio, más cantidad. Tiene que ser un socio estratégico que me garantice la posibilidad de brindar esta calidad que el cliente está esperando. Identificación y gestión de los procesos clave de la organización, superando las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos. Básicamente esto lo que quiere decir es que en la empresa tenemos que dejar de ver la empresa como una serie de departamentos que funcionan de manera independiente, ¿sí? Todos los departamentos de una empresa, todas las áreas de una empresa están unidas por un hilo, ¿sí? Que las traspasa a todas, un solo hilo las traspasa a todas, que ese hilo básicamente son los procesos que se llevan adelante para justamente lograr la satisfacción del cliente. En ese hilo, donde se cruzan las distintas áreas, tiene que haber una continuidad que tiene que estar asegurada. Por eso acá habla de superando las barreras departamentales y estructurales. No tiene que existir barreras entre un departamento y otro en ese proceso, porque si no se empiezan a producir los famosos cuellos de botella que generan errores en el suministro, en la producción, en lo que sea,
y hacen que de alguna manera el producto o el servicio no lleguen con la calidad esperada al cliente, ya sea porque hubo una mala comunicación y el producto fue mal producido, valga la redundancia, o bien porque los tiempos de entrega no se cumplieron, o bien porque hubo una mala comunicación y resulta que la entrega se cumplió en tiempo pero llegó mal, no llegó el producto que el cliente estaba esperando, y estas son todas errores que lesionan la satisfacción que el cliente va a percibir. Por último, toma decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre gestión basada en la intuición. Básicamente esto es, tiene que haber registro de todo, no podemos la palabra más o menos, o sea, la frase más o menos no puede existir en un sistema de gestión de calidad. Si yo le pregunto a un empresario cuál es el nivel mínimo de fallas que puede tener una cadena de producción, el empresario no me puede responder y más o menos no, tiene que tener un número determinado de antemano y tiene que tener objetivos establecidos de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Todo se tiene que medir, todo se puede medir. Es más, hay una frase con respecto de esto que es muy concisa y dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tienen que haber mediciones, por eso dice gestión basada en datos y hechos objetivos. Yo tengo que tomar decisiones después de la medición, de cuánto produje, de cuántos errores hubieron, de cuáles son los tiempos de entrega, de a partir de ello empezar a poner objetivos de mejora, es decir, tengo que mejorar las ventas el mes que viene, el año que viene, cuáles son mis objetivos de venta, y todo esto basado en hechos específicos y no en intuiciones o en decir, a mí me parece, por ejemplo, que si vendiéramos, estamos vendiendo 1.000.000, bueno, si vendiéramos 1.300.000 creo que estaríamos mucho mejor. No, tenemos que determinar qué sería ese mucho mejor y cuánto necesitaríamos mejorar, valga la redundancia otra vez, para llegar a ese punto que estamos deseando, ¿sí? Bien, la mejora continua, ¿sí? Acá, como decíamos, están los tres puntos evolutivos de la gestión de la calidad, ¿sí? Desde control e inspección del producto final, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total. Pero bueno, acá está graficado el proceso de mejora continua, que tiene que ver es muy similar a lo que ya hemos visto en algún momento, que es el proceso administrativo, que arranca justamente con planificar, hacer vendría a ser parte de la ejecución, verificar es el control, y actuar tiene que ver con mejorar lo que yo determino en la verificación, que dónde estuvieron los errores, ¿sí? Analizando los procesos. Obviamente voy a actuar para mejorarlos, y como dice ahí, cómo voy a hacer para que la próxima vez no se produzcan estos errores, o por lo menos no sé si errores, pero sí estas pérdidas de calidad que pueden haber puesto en riesgo la satisfacción del cliente, ¿sí? Bien, sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9000. Las ISO 9000 son, bueno, como dice acá, un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas implementadas en el sistema de calidad que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los requisitos dados sobre la calidad. A ver, hay algunas normas que ya están establecidas, que tienen que ver también con estudios que se hacen a nivel mundial de qué es lo que el cliente espera de determinados productos. Las ISO 9000 tienen algunas normas establecidas, pero la realidad es que cada empresa tiene que establecer su propio sistema de gestión de la calidad en cuanto a la información que su cliente particular le brinda. Entonces, en base a eso tiene que armar estas acciones planificadas y sistemáticas para que este proceso que arman las empresas en cuanto a cómo realizar las actividades de la mejor manera, pensando en que el cliente perciba esa calidad que está esperando, son las que terminan conformando en todo su conjunto este sistema de aseguramiento de la calidad, ¿sí? ISO 9001, en este país el organismo que controla las ISO 9001 y las certifica es el IRAM. Lo que hace es básicamente chequear y comprobar que esos procedimientos
y esos procesos que la empresa realiza aseguran la calidad que se espera de un determinado, la calidad mínima que se espera de un producto en el mercado y la calidad que la empresa también quiere otorgar al cliente, por ahí a veces sobre esa calidad mínima que el mercado espera. Bueno, acá como dice que da la definición del sistema de calidad. ¿Qué sería un sistema de calidad? Básicamente dice conjunto de la estructura, responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la organización de una empresa que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad. Quiero hacer hincapié en lo último, que dice que ésta establece. Básicamente los sistemas de gestión de calidad no se pueden estandarizar porque claramente las empresas pueden tener diferentes formas de hacer lo mismo y los clientes de cada empresa pueden llegar a tener determinadas variaciones en cuanto a la percepción de calidad. Por ejemplo, podemos decir que básicamente los productos, la calidad y la satisfacción tienen que ver mucho con la percepción, ¿sí? Y sobre todo está estudiado que la satisfacción del cliente está muy arraigada a la emoción. Entonces, básicamente los procesos o la forma, no los procesos, la forma en que una empresa puede llegar a lograr la satisfacción de un cliente no necesariamente tiene que ser igual a la de otra empresa, y justamente en esas diferencias también están las elecciones de los clientes. Entonces, los sistemas de calidad tienen que ver con todos los elementos, tanto de, como dice ahí, estructura, recursos, personas, responsabilidades de esas personas, actividades que realizan y los procedimientos que van a variar de una empresa a otra, que estén registrados de una manera correcta, para que eso demostrando que esos sistemas en donde interactúan todas estas variables que acabo de mencionar permiten gestionar la calidad para que el cliente la perciba como tal. Básicamente es esto, organizar de alguna manera y estructurar de alguna manera todos los elementos que interactúan dentro de una organización para hacer llegar el producto al cliente de la mejor manera posible. Bueno, un poquito de historia. En 1987 se publican las normas ISO 9000, que básicamente son las normas más estandarizadas de calidad, que son, como dice ahí, revisadas periódicamente por la Organización Internacional de Normalización, ISO, sobre el aseguramiento de la calidad de procesos. Pero son, como les decía yo recién, son normas, como dice ahí, un lenguaje común que garantiza la calidad, pero son normas generales que después hay que particularizar dentro de cada empresa, ¿sí? Pero hay ciertos estándares mínimos que ya están de alguna manera normalizados para que la empresa, todas las empresas tengan que cumplir con eso para poder certificarse, ¿sí? Es la base, por eso fíjense que ahí dice norma ISO 9000, es la base en la que se asientan los nuevos sistemas de gestión de la calidad. Básicamente son normas básicas que dicen, bueno, para cumplir con una certificación ISO 9000 vos tenés que cumplir mínimo con estos estándares. Cada industria tiene estándares distintos, pero básicamente son similares, y las normas ISO 9000 los establecen de una manera genérica para que cada empresa las pueda también adaptar a su propia realidad. Bueno, algunos elementos que dentro de estas normas, que exigen estas normas, y algunos elementos que básicamente van a asegurar la gestión de la calidad, son entre ellos los manuales de calidad, que tiene que ver, como dice acá, nos va a decir qué y quién. Esto básicamente son como manuales de funciones, ¿sí? Lo que sin la necesidad de entrar en una certificación de calidad, esto también se puede generar sin certificar normas ISO 9001. Las empresas que quieren ordenarse y quieren profesionalizarse, yo siempre recomiendo que armen este tipo de manuales donde se indique, como dice acá, definir por un lado el conjunto de estructura, responsabilidad, actividades, recursos y procedimientos genéricos que una organización establece para llevar a cabo la gestión de la calidad. Básicamente lo mismo que decía recién. Pero ¿qué hace el manual de la calidad o qué hace el manual de funciones? Determina estructuralmente qué y quién va a hacer
va a cumplir cada función dentro de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Me va a armar la estructura, me va a definir la estructura organizacional, ¿sí? Las áreas, los encargados de cada área, las personas que van a ejecutar cada actividad, y me va a decir quién va a realizar cada actividad de la empresa, ¿sí? Es decir, qué cargo va a llevar a cabo, por ejemplo, la gestión de las ventas, qué cargo va a llevar a cabo la gestión de las compras, qué cargo va a llevar a cabo la gestión contable, ¿sí? Me define toda una estructura, la combina de la mejor manera posible y lo deja registrado en un manual. ¿Y por qué lo deja registrado en un manual? Bueno, porque básicamente la empresa ha encontrado que la mejor manera de hacer las cosas es esta que se está registrando, y las personas que trabajan en la empresa tienen que ajustarse a estas normas de trabajo, y no pueden alejarse mucho de esta forma de trabajar, salvo acuerdos comunes que surjan de, por ejemplo, un empleado que encuentra una mejor manera de hacer las cosas, lo propone con el jefe lo propone a la dirección, se investiga, se prueba, y si funciona se agrega al manual de calidad o al manual de funciones, ¿sí? Básicamente, bueno, me estoy adelantando porque esto que estoy diciendo es un poco el cómo, ¿sí? Es cambiar el cómo. Pero el manual de funciones define solamente qué y quién. El manual de procedimientos es el que ya ya no me quiero adelantar, pero te lo voy a explicar, es el que define cómo y cuándo, y básicamente es donde se pueden introducir estas modificaciones que acabo de mencionar. Pero volviendo al manual de calidad, que es única referencia oficial, que es lo que decía yo recién, es las personas se tienen que ajustar, toda la persona que trabaja en la empresa se tiene que ajustar a este manual. Es la única referencia que pueden tomar de qué es lo que tienen que hacer y quién tiene que hacer cada cosa. Unifica comportamientos decisorios y operativos. Básicamente lo que quiere decir esto es que no hay criterio, digamos, ya todo está ahí. Obviamente que para resolver situaciones del día a día sí va a existir un criterio, porque el manual no puede anticiparse a situaciones que pueden ocurrir. Pero básicamente la actividad de la empresa está regida de una manera ya estandarizada, porque ya está probado que de esa manera funciona mejor. Como dije recién, después se pueden introducir mejoras, siempre se puede. Estos manuales de calidad siempre tienen que ser lo suficientemente flexibles para que se puedan introducir mejoras cuando se encuentre una mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? Pero, como dice acá, unifica comportamientos decisorios operativos. ¿Qué quiere decir que unifica? Que en un manual de funciones, donde van a estar todas las responsabilidades que tiene que llevar a cabo un determinado puesto de trabajo, por ejemplo, hablemos de un vendedor, todos los vendedores van a saber perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y no va a haber un vendedor haciendo tareas que otro vendedor no hace, o sin saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? O haciendo llevando a cabo un procedimiento de una manera errónea, perdiendo responsabilidad porque nadie le dijo cómo tenía que hacerlo, porque este manual básicamente establece lo que hay que hacer y cuál es la responsabilidad de cada uno, ¿sí? Como dice acá, clasifica la estructura de responsabilidades, que es lo que hablábamos recién. Al decir qué hace y quién lo hace, básicamente todos sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Independiza el resultado de las actividades de la habilidad, que quiere decir un poco lo que decía yo recién. Si bien es muy importante la aplicación de criterio en las situaciones del diario, cuando surge algún problema o alguna contingencia que tenemos que resolver, básicamente no depende la consecución de un objetivo o la realización de una tarea de la manera correcta, no depende de qué tan hábil sea el empleado que la realiza, ¿sí? Sino que al estar estandarizado todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Siguiente dice, es un instrumento para la formación y la planificación de la calidad. Básicamente, ¿por qué para la formación? Porque cada empleado que ingresa se va a tener que basar en el manual para aprender qué es lo que le toca hacer, ¿sí? Y obviamente también estos dos últimos puntos están muy influidos por el manual de procedimientos que vamos a ver enseguida, que es el cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Y por último es la base de referencia para auditar el sistema de calidad. ¿Por qué? Porque cuando vienen a auditar a ver si se están aplicando, si se está llevando a cabo y si se está cumpliendo con el sistema de la gestión de la calidad total,
lo primero que va a hacer un auditor es ir a revisar el manual de calidad y después asegurarse que todas las actividades de la empresa se estén realizando según lo que dice el manual. Manual de procedimientos básicamente va a determinar, va a tomar esas funciones, ese que decíamos recién, el manual de calidad, donde dice las funciones de a qué y a qué es lo que tiene que hacer y quién tiene que hacer cada cosa, y va a decir que es cada cosa que tiene que hacer, cómo y cuándo tiene que hacerla. El manual de procedimiento básicamente pasa a describir cómo se realizan cada uno de los procesos, ¿sí? Esos son los procedimientos, de qué forma se realizan esos procesos. Como dice acá, sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigüedad los procedimientos operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de actuación y responsabilidad de todos los miembros de la organización. Por ejemplo, ¿cómo se realiza un proceso de ventas? Bueno, básicamente los vendedores tienen que estar ajustados a un proceso en donde saben que de entrada tienen que estar preparados antes de que el cliente ingrese. Ellos tienen que saber y conocer toda la oferta de productos y servicios que se tiene. Una vez que ingresa el cliente tienen que saber cómo saludarlo, cómo abordarlo, ¿sí? Cuánto tiempo se tienen que demorar en realizar una venta y presentar una solución al cliente, qué productos tienen que ofrecer cuando el cliente pregunta una cosa o pregunta otra, cómo se pueden ofrecer productos complementarios a la compra que él está realizando. Bueno, todos procedimientos, todos digamos un paso a paso de qué sería para la empresa una atención eficiente del cliente que garantice la satisfacción del mismo y obviamente que asegure más ventas. Bien, otra vez el proceso de mejora continua, como decíamos recién, planificar, hacer, verificar y actuar, básicamente aplicado a los procedimientos, ¿sí? Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados, implementar esos procesos, verificar, digamos, realizar los seguimientos y la medición de los productos y procesos, y por último tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Es lo que hablábamos recién de la mejora continua. Los procesos y procedimientos de la empresa tienen que estar sometidos a la mejora continua, porque como decíamos recién, las necesidades de los clientes van cambiando, las exigencias de los clientes van cambiando, y además no solamente las necesidades de los clientes, sino que yo siempre puedo encontrar mejores maneras, aunque las necesidades del cliente no han cambiado, puedo encontrar mejores maneras de satisfacerlas. Las relaciones con los proveedores, como decíamos recién, es una forma eficaz de gestionar la calidad del proveedor y suministrar al cliente usuario final la mejor calidad. Básicamente tenemos que tener excelentes relaciones, tenemos que mirarlo como socios estratégicos y no como una persona o una empresa o persona con quien tenemos que negociar y obtener el mejor beneficio para nosotros. Nosotros tenemos que entender que acá hay una asociación estratégica con ellos y que nosotros necesitamos que a ellos les vaya bien tanto como a nosotros y como ellos deberían estar enfocados. Esto es básicamente cuidar la relación. Nosotros somos su cliente, él obviamente que nos va a cuidar como nosotros cuidamos a nuestros clientes. Ahora bien, si yo no entiendo que yo necesito de ellos, porque necesito que los productos estén, fíjense, hoy por hoy lo puedo llevar a un ejemplo muy sencillo y rápido. Estamos viviendo una etapa difícil, sobre todo con el tema del dólar, en donde hay desabastecimiento, y esos desabastecimientos básicamente lo que generan es que nosotros no podamos entregarle nuestro producto como corresponde al cliente. ¿Por qué pongo este caso extremo? Porque básicamente si yo pierdo la buena relación que tengo con mi proveedor, puedo estar en la misma situación sin necesidad de que la coyuntura económica me esté perjudicando. ¿Sí? Lo puedo estar haciendo yo, me puedo estar auto boicoteando por no tener buenas relaciones con el cliente y por no ser a lo mejor un buen cliente yo, con el proveedor, perdón, y al no ser un buen cliente. Fíjense, pónganse en el lugar ustedes de empresa. A los mejores clientes ustedes los quieren atender mejor, siempre, porque el cliente que más cumple, que no necesariamente que más compra, pero el que más cumple, el que siempre está buscando el beneficio mutuo, yo lo quiero retener y quiero que siga trabajando conmigo. Bueno, la situación inversa es la misma. El proveedor me va a atender mejor mientras yo mejor cliente sea. El benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Básicamente el benchmarking es una estrategia que se utiliza
no solamente en el mejoramiento de la calidad, se utiliza mucho en cuanto al marketing, se utiliza mucho en cuanto a la producción. Básicamente es, como dice acá, identificar las mejores prácticas en determinado proceso de actividad, se analizan y se incorporan a la operativa interna de la empresa. Hablando en criollo, es de alguna manera copiar las buenas prácticas. Benchmarking es hacer un registro de cómo se están haciendo las cosas en el mercado. Generalmente lo que se imita son las cosas que hacen los líderes, que suelen ser líderes de mercado porque hacen las cosas mejor. Entonces la idea es imitar esas buenas prácticas e incorporarlas a la empresa. Como dice acá, el proceso es investigar y analizar a un competidor interno, una organización admirada dentro del mismo sector o una organización admirada dentro de cualquier otro sector. Básicamente, yo no necesariamente tengo que seguir a mi competidor directo, puedo también tomar prácticas de otras industrias o de otros mercados, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo helados y me doy cuenta que hay un restaurante que está aplicando una práctica de venta que no es un restaurante de helados, pero es un restaurante que atiende a los clientes de una manera que a mí me parece muy eficiente, puedo tomarlo y replicarlo y amoldarlo a mi público de una manera que el público lo viva como una mejora de mi proceso de atención. Por otro lado, medición, tanto del funcionamiento de las propias operaciones como de la empresa en benchmark o punto de referencia que vamos a tomar como organización que posee las mejores cualidades en un campo determinado. Como decíamos recién, para ser objetivos tenemos que medir y tenemos que medir de qué manera estos procedimientos realmente mejoran mis ingresos y mejoran mis ventas. Entonces tengo que hacer medición de cómo mejoran también, no solamente puedo mejorar mis ingresos y mis ventas, sino puedo también mejorar mis costos, cómo mejoran la rotación de clientes, la afluencia de clientes a mi negocio. Pero si no mido, no puedo saber si el proceso de mejora está siendo realmente eficiente, si está generando las mejoras que yo espero, ¿sí? Como dice acá, el benchmarking representa mucho más que un análisis de la competencia, ¿sí? Examinándose no solo lo que se produce, sino cómo se produce, o una investigación del mercado. Bueno, estudiando no solo la aceptación de la organización o el producto en el mercado, sino las prácticas de negocio, grandes compañías. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no es simplemente ir y copiar lo que está haciendo, ¿sí? Yo tengo que investigar por qué es más eficiente lo que él está haciendo, cómo hace para que eso impacte en el cliente, qué es lo que hace que impacte más en el cliente que lo que yo hago. Tengo que hacer una investigación un poco más profunda que solamente ir y tomar, porque a veces puedo tomar prácticas creyendo que son mejores para mi empresa, y la realidad es que mi público no se adapta a esas empresas. Por ejemplo, yo digo un negocio como McDonald's, que es un negocio de comidas rápidas, entonces tiene todo un local adecuado para que la empresa, para que el mismo local tenga alta rotación de clientes. Son sillas incómodas, son colores fuertes, hay mucho ruido adentro, entonces la gente se sienta, come y se va. Si yo tengo un restaurante que no es de comidas rápidas, sino de comidas, digamos, tradicionales, y quiero crear un ambiente familiar, no puedo copiar las prácticas de McDonald's porque voy a fracasar. Aunque yo crea que McDonald's es el mejor restaurante del mundo en cuanto a la implementación de normas de calidad, si yo las tomo y las copio en un modelo de negocio que no se adapta a eso, van a fracasar. Entonces tengo que investigar antes el por qué están implementadas, cuáles son los resultados que producen y para qué tipo de público están diseñadas, ¿sí? Tengo que hacer toda una investigación. Bien, ¿qué ocurre con el benchmarking? Dice satisfacción de los clientes, entendiendo mejor sus necesidades, centrarnos en las mejores prácticas dentro del sector. Básicamente es copiar al que mejor está haciendo las cosas y hacia allá vamos, ¿sí? Todos vamos copiando esa práctica. Fíjense que esto ocurre mucho en el mercado. Cuando una empresa saca o un producto nuevo y después todos lo repiten y lo siguen, o sí, esta es la famosa teoría del líder y los seguidores, ¿sí?
los líderes de mercado siempre van marcando el ritmo y siempre atrás de ellos los demás se van adaptando, porque si no se adaptan se quedan afuera. Esto es lo mismo. Si nosotros vemos que una empresa, la empresa que mejor le va en el mercado, aplica una práctica que le da resultado, tenemos que estar atentos para poder replicarla, porque si no nos vamos a quedar sin clientes, y seguramente el resto de nuestros competidores que fuera el líder van a ir siguiéndolo, y si yo no me adapto a eso me puedo quedar sin clientes. Apertura a nuevas ideas, adoptando una perspectiva más amplia y comprendiendo que hay otras formas y tal vez mejores de realizar las cosas. Bueno, esto de la apertura también hace mucho hincapié en la humildad de saber que yo no necesariamente soy el que mejor va a hacer las cosas, y que las cosas incluso que yo hago pueden estar mal y se pueden, no necesariamente que estén mal, pero se pueden mejorar. Entonces tengo que tener esa apertura a incorporar prácticas nuevas que van a modificar la manera en que yo ya vengo haciendo las cosas, salir por ahí de esa tradición que tienen muchas empresas que trabajan hace mucho tiempo y se casan con formas de hacer las cosas y no las quieren cambiar por miedo, y las defienden con la famosa frase: acá las cosas siempre se hicieron de esta manera y no fue bien. Bueno, básicamente hay que sacarse de encima esta forma de pensar y entender que se pueden hacer las cosas de una mejor manera. Perdón, queda bueno. La mejora continua es, como dice el benchmarking, un proceso continuo de gestión y automejora. Básicamente es ir tratando de mejorar copiando lo que los demás hacen mejor. Bien, tipo de benchmarking, esto da para cerrar, puede ser interno, ¿sí? Básicamente podemos partir nosotros, o sea, tomar nosotros los modelos que nosotros estamos implementando y compararnos con los demás y decir, bueno, esto que estoy haciendo yo es lo mejor o no. A ver cómo están los otros, analizo lo mío y después lo comparo y digo, bueno, por ahí puedo encontrar cosas que yo estoy haciendo mejor, puedo encontrar cosas que están haciendo mejor los demás, y de esa manera tomar las que yo creo que se pueden mejorar y cambiarlas, ¿sí? Competitivo, ir directamente, no hacer foco en mí, sino ir directamente a la competencia, a ver cómo lo está haciendo. Decir, bueno, a ver, yo no me voy a centrar en analizar lo mío, directamente voy a ver lo que estás haciendo vos, ¿sí? Y te voy a copiar y te voy a seguir, básicamente. No voy a diseñar yo, sino que como sé que vos sos el mejor, te sigo directamente, ¿sí? Básicamente me pongo atrás tuyo y voy imitando cada cosa que vos hagas, ¿sí? Fuera del sector es no limitarse. Esto está muy bueno porque la realidad es que a veces hay otras industrias u otros mercados que nos pueden ofrecer algunas posibilidades que a lo mejor no estaríamos teniendo en cuenta porque claramente no lo entendemos ni lo conocemos el mercado, pero a veces nos traen oportunidades y las dejamos pasar por no prestar atención. Entonces hay que estar en cuenta, hay que estar atento y tener en cuenta que hay prácticas de otros sectores y otras industrias que nos pueden servir también a nosotros. Funcional, comprando una función determinada entre dos o más empresas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mejorar determinadas funciones dentro de la empresa. Es decir, bueno, a ver, el marketing, estamos mal el resto lo hacemos bien, producimos bien, tenemos buen servicio al cliente, pero en marketing estamos flojos. Bueno, vamos a ver qué está haciendo en marketing esta empresa, ¿sí? Y vamos con esa función. A ver, no tenemos, por ejemplo, a lo mejor no tenemos área de marketing. Bueno, ¿con qué empresa está trabajando? ¿Con qué agencia de marketing está trabajando esta empresa? Bueno, vamos a ver si pueden trabajar con nosotros, si está dentro de nuestro alcance, si está dentro de... Si no lo está, bueno, alguien que trabaje de manera similar, pero ir copiando una determinada función que se esté realizando, ¿sí? Y por último, el tema de procesos de negocios, centrándose en la mejora de los procesos críticos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? De que de qué manera la empresa incursiona en determinados mercados, ¿sí? Y cómo hace negocios en esos mercados. Bueno, ir copiando la manera de hacer negocios, ¿sí? Ir copiando la forma integral de hacer negocios. Por último, la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Básicamente, bueno, voy a leer la definición, después voy a dar mi apreciación. Se entiende trazabilidad como el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministro en un momento dado a través de una herramienta determinada. Básicamente es hacer un seguimiento de los
de determinados productos que intervienen en la prestación de un servicio o en la fabricación de otro producto. Un ejemplo muy claro en el que se utiliza mucho esto es en la industria vitivinícola. La trazabilidad lo que logra es, a través de un sistema de gestión y de seguimiento, poder determinar, por ejemplo, una uva de una determinada villa o de un determinado lote, en qué vino termina, de qué vino termina siendo parte, y las botellas, a través de un código o un número, están identificadas justamente con ese lote de uvas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, el vino llega al cliente y llega con algún problema, yo puedo ir haciendo hacia atrás con ese código de seguimiento de producto el proceso y determinar a lo mejor en dónde hubo un error, y que de esa forma también yo pueda llegar hasta el inicio del proceso, que es la misma uva. ¿Sí? Saber si el problema estuvo en la uva, estuvo en la producción, estuvo en el envasado, estuvo en la fermentación, lo que sea. Entonces básicamente la trazabilidad es eso, poder seguir un producto o un insumo desde la compra misma del insumo hasta que el producto es puesto en manos del cliente. ¿Sí? Entonces por eso ahí eso dice procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de producto a lo largo de la cadena de suministro. Que la cadena de suministro, esto que hablábamos recién, desde el fabricante, desde el productor de materias primas, fabricante, mayorista, minorista y cliente final, consumidor final. ¿Cómo puede ser esta trazabilidad? Bueno, puede ser interna. Básicamente yo voy a hacer la trazabilidad desde que un producto o una materia prima entra en mi organización hasta que sale de mi empresa al cliente, a quien sea mi cliente, ya sea mi cliente un minorista, un mayorista o un consumidor final. Una trazabilidad externa que tiene que ver con desde dónde viene, desde el fabricante del insumo o del fabricante de materias primas, ¿sí? hasta que llega a mi empresa, ¿sí? ese insumo. Como dice ahí, trazabilidad de productos, desde que mi producto sale, ¿sí? Todo lo que va a hacer, el camino que va a recorrer hasta llegar al consumidor final, si es que yo le vendo a mayoristas, minoristas, a productores, ¿sí? Pero que mi producto yo pueda tener un registro de en dónde termina y cómo termina, ¿sí? Y por último la trazabilidad de servicios, que es lo mismo, ¿sí? Pero que poder ir viendo en qué se va transformando el servicio que yo presto, ¿sí? Un ejemplo de trazabilidad interna puede ser cuando yo compro, por ejemplo, lo que decíamos recién, vamos a la uva, por ejemplo, yo tengo una bodega que solamente fabrica, la uva la compra, entonces la trazabilidad interna va a ser desde que yo compro esa uva hasta que la uva termina en una botella, ¿sí? Esa es la trazabilidad interna porque son todos los procesos internos que se producen. La trazabilidad externa va a ser desde que el productor sembró esa uva hasta que se cosechó y llegó a mi empresa, ¿sí? La trazabilidad del producto va a ser desde que mi botella sale de la bodega, pasa por un mayorista, pasa por un minorista y termina en manos de un consumidor final, que de alguna manera va a dar una evolución de qué tan bueno es el vino o no. Obviamente la mejor devolución es la cantidad de ventas que tenga, ¿sí? Y la trazabilidad de servicio es, por ejemplo, de la bodega podemos decir el servicio de entrega, qué tan eficiente fue una entrega a otra provincia y si eso cumplió, digamos, con la cadena de abastecimiento hasta que llegó al cliente si llegó el producto final al consumidor final de manera correcta, más o menos en los tiempos que está estimado que el consumidor final tenga el producto en sus manos, ¿sí? Bueno, con esto cierro esta clase. Espero haber sido claro y como siempre quedo a su disposición para cualquier tipo de consultas que quieran realizar. Saludos, buenas noches.